Tengo como unos 12 tatuajes más o menos. Empecé a tatuarme a los 16, 17 años. Mi primer tatuaje fue este. Empecé por aquí, que era un apellido, eran unas letras para ver cómo era la cuestión, y al final me gustó y me manché todo el brazo, el otro brazo. Después de este, ¿lo ves? Una estrella aquí con Leito. Súper a las 1 de la mañana, me acuerdo, en su casa. Leito tenía como 15 años y la tatúa creo yo como desde 13 años por ahí. 5. La familia, porque somos 5 y siempre somos unidos, pues los 5, y me tatué un 5 para no tatuar en familia, como todos se tatúan en familia, me tatué un 5. Y un ojo que me hizo también es nuevo, bicho ahí en Dolores, Rafa, un pana, como para ver a la gente que habla paja detrás, ¿sabes? Algo así, pues. Y el nombre de mi mamá, que lo tengo por aquí. Skate and Destroy de Trache, pero me gusta cómo quedó ahí, pues. Y de verdad casi todos me gustan. Un corazón con una patineta, fue el primero patineta que me hice. Leito, Skate or Die, también comenzando, es una de las primeras letras de él. Es un muñeco haciendo kickflip en sombra. Que es Green Hell, que es con lo que patinamos, que sacamos un video ahorita, como todos los tatuamos, empezando la vaina, tripeando, me lo hice de uno. Es patinetero, también me lo hizo Leito. Como en ese tiempo todo el mundo se tatuaba skateboarding, skate. Yo sí me lo tatué así, español, patinetero. Fue Franklin Chávez, Rafa en la tienda de Dolores, que me hizo ese también, Leito. Darwin Enrique, Juan Andrés, un pana, Fernando, un pana que trabaja en la tienda Nivel, Juan Carlos, Leito aquí, Leito, y Juan Carlos aquí, Juan Carlos y Leito son los que tengo más tatuados. Bueno, tatúense la cara, el cuello, los ojos, no, mentira. Tatúense donde quieran, pero de verdad piénsenlo y si patinan, sigan patinando, no sé. No hagan algo por hacérselo de verdad, así como que, ay, vi este chamo tatuado, me voy a tatuar. Háganlo porque de verdad les gusta.